Amén, gracias al Señor en esta noche, por cada cosa que Él nos ha brindado, una noche especial, donde hemos sentido su presencia, amén, en cada momento, ya el Señor nos ha estado hablando, amén, desde el comienzo de la reunión, yo podía ver a veces, cómo el Señor nos ministra, y cómo ya el Señor va uniendo por ahí las palabras, amén, a veces no nos vemos con los hermanos, y la gente que por ahí no es cristiana, a veces cuando van así a las campañas dicen, están todo pagados, está todo arreglado. Y no es que está arreglado, el Espíritu es el que nos une a veces, amén. Dice, no, aquellos llora uno allá, se quebranta otro allá porque están pagados. Dice, no entienden del Espíritu. Y así mismo pasa, ¿no es cierto?, a veces cuando compartimos una palabra, a veces no nos vemos en la semana, o a veces nos vemos con algún hermano, y el Señor nos va hablando a todos lo mismo, porque el Espíritu es el mismo, amén. Y yo tengo mi Biblia abierta al libro de Génesis capítulo 20, versículo 1, amén. Génesis 21. Y el libro que leía hoy mi papá, el libro de Salmos, capítulo 105, en uno de los pasajes donde decía, a sus reyes aún manda, él ordena, y en esa parte yo podía ver también un poquito, y daba el mismo pasaje abajo, en la Biblia, daba el mismo pasaje que yo estoy por compartir, y a este pasaje se refiere, amén, cuando el Señor manda, a veces cuando el Señor obra. Mi papá creo que leía el Salmo 105, en la parte donde dice, versículos 14 y 15, no consintió que nadie los agraviase y por causa de ellos castigó a los reyes. No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas, amén. Y a veces los pasajes bíblicos tienen un numerito, una letrita hacia el costado, y al pasaje que hace referencia está este pasaje que vamos a compartir en esta noche, libro de Génesis capítulo 20, versículo 1, amén, al comienzo de la Biblia, mientras usted lo busca, y estamos contentos en Dios, pasamos una semana gloriosa, un 25 más que bendecidos, amén, estamos todos contentos en Dios por todas las cosas que el Señor nos brindó, comimos un asado, que yo también voy a pedir que usted le dé una bendición especial, que dé un aplauso al Señor por nuestro hermano, un aplauso al Señor por nuestro hermano Vallejo, amén, que él donó el cordero, y estuvimos compartiendo, ahí estuvo Huguito, estuvimos tocando la guitarra, cantando, celebrando, a pesar por ahí del tiempo, de los días que parecía que no se podía, pero estuvimos ahí comiendo tremendamente, amén, en abundancia. Eso es lo que nos da el Señor, amén. Que celebramos ese día, gracias a que el Señor le siga dando fuerza a nuestro hermano Vallejo y por su generosidad, amén. También extrañamos a nuestro hermano Esteban, pero me contaron que estaba trabajando, el hermano Esteban, amén. Estaba a full, pobre. Queríamos ir a llevarte a los chicos, no coman hasta que no venga Esteban, y comían, y dicen, no, los podía parar. Comían como vestían. ya va otra oportunidad. A ver, entonces, gracias a Dios. Pero pasamos un hermoso día, el día 25, y todas esas cosas nos brindó el Señor, amén. El libro de Génesis, capítulo 20, versículo 1, ¿lo tiene? Ha comenzado la Biblia. Dice, de allí partió Abraham a la tierra del Negev, y acampó entre Cades y Shur, y habitó como forastero en Gerar, y dijo Abraham de Sara, su mujer, es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara, pero Dios vino a Abimelech en sueño de noche y le dijo, he aquí, muerto eres, a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelech no se había llegado a ella y dijo, Señor, matarás también al inocente. ¿No me dijo él, mi hermana es? Y ella también dijo, es mi hermano, con sencillez de corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dijo Dios en sueños, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. Y yo también te detuve de pecar contra mí. Y así no te permití que la tocases. Ahora pues, devuelve la mujer a su marido porque es profeta. ¿Qué era Abraham? Profeta. Amén, no hay nadie. Ahora ve pues y devuelve esa mujer a su marido porque él es profeta. ¿Y qué es Abraham? Profeta. Nadie le contesta. Amén. Es profeta, usted diga, Abraham es profeta, amén, porque él es profeta. Y orará por ti, versículo 7, y vivirás. Y si no la devolvieres, sabes que de cierto morirás tú
y todo lo tuyo. Entonces Abimelech se levantó de mañana y llamó a sus siervos y dijo todas las palabras en los oídos de ellos, y temieron los hombres en gran manera. Después llamó a Abimelech a Abraham y le dijo: ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti, que has traído sobre nosotros y sobre mi reino tan grande pecado? Lo que no debiste hacer has hecho conmigo. Dijo también Abimelech a Abraham: ¿qué pensabas para que hicieses esto? Y Abraham respondió: porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. Y a la verdad, también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo dije: esta es mi merced que harás tú conmigo. En todos los lugares donde lleguemos, digan de mí, mi hermano es. Entonces Abimelech tomó ovejas, vacas y siervos y siervas, y se los dio a Abraham, y le devolvió a Sara su mujer. Y dijo a Abimelech: he aquí está mi tierra delante de ti, habita donde bien te parezca. Y a Sara dijo: he aquí que he dado 1000 monedas de plata a tu hermano, mira que él es como un velo para los ojos de todos los que están contigo y para con todos. Así fue vindicada. Entonces Abraham oró a Dios, y Dios sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervas, y tuvieron hijos, porque Jehová había cerrado completamente la matriz de toda la casa de Abimelech a causa de Sara, mujer de Abraham. Amén. Una preciosa palabra, es una palabra hermosa, tremenda, de esas que a mí me gustan en la Biblia. Hay palabras que a uno les gusta, más por el obrar de Dios, a veces por el poder de Dios, donde uno ve algo tremendo, ¿no? Y a mí me gusta a veces Dios como obra, porque si uno ve, hasta había ocurrido un problema terrible en aquel lugar y con la casa de Abimelech. Y dice la Biblia que Abimelech, sin saber, por engaño de Abraham, él tomó a Sara como esposa, pero no se había alcanzado a llegar a ella. Y esto es lo que a mí me gusta, porque dice que a la noche, cuando Dios se le aparece, por eso a veces cuando nosotros leemos la Biblia, vemos el Dios que es realmente. Dice que Dios se le aparece de noche. Yo me imaginaba, ¿no? Abimelech durmiendo y te aparece y dice: Abimelech, te voy a matar, vas a morir porque tomaste a una mujer casada. ¿Ves? Abimelech saltó de la cama, temblaba de miedo. ¿Te imaginas que aparece Dios así? Te voy a matar, vas a morir, te mato. Y yo: ¿qué pasó? Y yo: Señor, no hice nada, no sé, que este hombre me engañó. Y de verdad, estaba diciendo. Y yo a veces hasta veo como hasta la sonrisa de Dios, ¿no? Porque Dios dice: no, sí, yo sabía que vos haces limpieza de corazón, pero te detuvo de pecar. Pero qué tremendo que es Dios, ¿no? Porque le dice, lo primero que le dice: de cierto Abimelech, vas a morir, te voy a matar. ¿Te imaginas? No era cualquiera, era Dios que encima hasta capaz que le hacía algunas llamitas de fuego, algo para que se asuste peor. La madrugada y despertándose. Pero ese es nuestro Dios, ese es grande, amén. Ahora, qué tremendo que es, ¿no? Porque no quería dejar pasar esto. Pero cuando habla Dios, y a veces cuando impacta, lo tremendo que es los pecados a veces que Dios llama, y en este caso aún un hombre que no conocía a Dios, y aún sin saber, los pecados de fornicación, de adulterio, son muy malos en la Biblia, y la Biblia habla, decía Pablo en 1 Corintios 6:18, que cualquier pecado está fuera del cuerpo, pero el pecado de fornicación, de adulterio, de engañar a nuestras esposas, de hacer cosas con nuestro cuerpo, pecados sexuales, que por ahí no son lícitos delante de Dios, dice que cualquier pecado está fuera del cuerpo, pero cuando uno trae esos pecados dentro del cuerpo, es peor. Eso es bueno, 1 Corintios 6:18. Por eso a veces es tan importante a veces entender la palabra de Dios. Y si uno está en esta condición, arrepentirse, pedir perdón a Dios, ¿no es cierto? Y cambiar. Y alguno va a decir: ay, Leo me vio. No, no vimos a nadie. Estamos hablando de la palabra de Dios. A veces, ¿no es cierto?, lo que queremos hacer nosotros, grabamos a veces las palabras y yo las comparto, porque a veces entre hermanos nosotros compartimos la palabra, pero también a algunos para ahí le va a pegar la palabra. Y lo cierto es que la Biblia habla como un pecado grave. Y cuando nosotros decimos: no, pero no es tan así, pero qué sé yo, y vos fíjate cómo Dios lo asusta, porque Dios le dice: vas a morir, te voy a matar. Y él le dice: pero Señor, y era sin culpa. ¿Por qué no? Dice: me dijeron que era la hermana, y era verdad, le habían mentido, y no estaba cometiendo pecado. Pero el adulterio es un pecado. ¿Amén? ¿Decimos amén? Amén, gloria a Dios. No es avalado por Dios. Entonces, algo de lo que a mí me llamaba la atención es eso de cómo Dios tocaba y de cómo Dios hablaba y de las cosas que Dios hace, que Dios tan grande y que Dios tan bueno que es nuestro Señor. Amén. Voy a bajar un poquito como me quiera acoplar. No, me está matando. Hola. Amén. Y eso es algo de lo que yo pensaba en estos días.
Y yo decía, no, qué tremendo, porque cuando yo te decía decir, había tres cosas, voy a compartir una palabra no tan larga, pero sí que el Señor nos puede administrar aquello que el Señor sí nos está queriendo hablar en este tiempo. Yo lo que pensaba es las cosas que no había entendido Abraham. Digo, tres cosas que no entendió. Lo primero que no entendió, que era un profeta de Dios. La Biblia, de la primera persona que nombra como profeta en la Biblia, la primera vez que se nombra de profeta, es aquí, Génesis 20. Es a la primera persona. Y Dios dice de Abraham, Abraham es mi profeta, ¿no es cierto? Y yo decía, Señor, si él no era alguien que predecía, así que lo que pasa decía, Señor, lo que pasa es que el profeta simplemente es aquel que crea mi palabra y la comparte. Aquel que crea mi palabra y la habla. Ese es el profeta de Dios, aquel que crea la palabra del Señor. Por eso Abraham era profeta de Dios porque él creía su palabra, la confirmaba y la hablaba. Él era un profeta de Dios. Pero muchas veces Dios va a tener que tratar con nuestras vidas. Porque lo que había hecho Abraham, lo que Dios quería tratar con Abraham, era que él entienda el llamado que Dios tenía sobre su vida. Porque podrá faltar cualquier cosa. Podrá venir una palabra dura. A veces por ahí la palabra es dura, por ahí a veces se comparten cosas duras, pero lo peor que hay es cuando no hay palabra de Dios. Hay momentos a veces donde hay la palabra es dura, o eso se le comparte una palabra terrible a alguien, y uno dice es dura la palabra, y hay gente que, pero yo te digo, y a veces dice, ¿y por qué tan dura? Y Dios te dice, es peor cuando no hay palabra. Es peor cuando no hay palabra. El otro día me reía, nosotros me hacía reír un poquito Huguito, que estuvo acá compartiendo con nosotros, porque yo soy medio duro con la palabra. Y él agarra a su familia, y él agarra a su papá y a su mamá, y le dicen ellos, no, pero nosotros vamos a la iglesia, llevamos la Biblia, y vamos a misa, le dicen a sus padres, como son cristianos, y él le dice, pero con Biblia y todo te vas a ir al infierno, le dice. Y la gente sale corriendo, no podés decir eso. Y yo le dice, pero ¿por qué tan duro? Y bueno, a veces es mejor eso y no que no haya palabra. Por eso a veces la palabra tiene que ser dura, o a veces la palabra es dura, pero es peor cuando no hay palabra. En estos días, ¿no es cierto?, se está hablando sobre los matrimonios gays, sobre los homosexuales que están por casar, y a veces no hay palabra. No importa si se gana o si no se gana, pero lo importante sí es que haya palabra, que alguien diga, la Biblia dice así, y no importa si la gente cree, si la gente no cree, pero la palabra por eso a veces le choca a la gente y le golpea, y dice, no, pero yo no acepto, yo no entiendo, no importa que vos no entiendas, es importante que haya palabra para que la gente no diga, yo no conocía, o yo no entendí, o yo no sabía, sino que alguien, tal vez vamos a encontrar algún corazón dispuesto donde diga, así dice la Biblia. ¿Se entiende lo que quiero decir? Por eso es tan importante, cuando en nuestra iglesia ponemos como faro de luz, algo que ilumina en medio de la oscuridad en los lugares peligrosos. No quita el lugar peligroso el faro, pero sí lo ilumina para que uno sepa dónde está. Así es la palabra de Dios. Entonces, Abraham, lo que él tenía que cambiar era su forma de ser, porque él tenía que entender que él era profeta de Dios, profeta del cielo. Y lo que él hizo fue manipular una situación. Nosotros como hijos de Dios tenemos que tener cuidado con la manipulación. Porque ¿sabes lo que hizo Abraham? Abraham mintió y dijo una media verdad. En realidad no mintió, porque cuando él dice, esta es mi hermana, en aquella época se acostumbraba, ¿no es cierto?, que las familias se decían hermanas. ¿No es cierto? Él venía de una descendencia, ella venía de otra descendencia, y en cierta forma se podría decir que era mi hermana. Pero es como si alguien me dice, ¿y quién es ella? Y me preguntan por Shelly, y yo digo, es mi hermana. Y ella agarra y se va de novio con otra, y no le digo lo más importante, que es que aparte de ser mi hermana, es mi esposa. Es mi hermana en Cristo, ¿se entiende? Eso es lo que dijo Abraham, no era que mintió totalmente, pero obvió decir una verdad. Entonces, como hijo de Dios, ¿sabe lo que hizo él? Manipuló una situación. Y lo que Dios nos enseña es que así como nosotros tenemos que acostumbrarnos a hablar verdad, tenemos que acostumbrarnos a no manipular, a no manejarnos a veces con estrategias del mundo, a hablar verdad, a no hablar mentira, a que así como queremos profetizar, porque nosotros profetizamos sobre nuestro hogar, profetizamos sobre nuestra casa, profetizamos sobre nuestros hijos, sobre nuestra economía, así como profetizamos verdad, también tenemos que acostumbrarnos a hablar verdad en cada momento. ¿Y la iglesia me dice amén? Amén. Entonces es un poco dura la palabra, pero es así. El Señor lo que quería enseñarme, decirle, mirá, Abraham, vos sos profeta. Dejá de mandarte esa macana, no hagas esa tontería, porque yo te quiero llamar para que vos prediques la verdad. Y no podés estar mintiendo, engañando, manipulando. Él podría decir, sí, pero yo no mentí. No mintió, pero manipuló una verdad. Entonces a veces nosotros tenemos cuidado, a veces cuenta la verdad y nos compromete la verdad. Pero vale mejor antes que manipular una situación. Este hombre podía llevar una tragedia tan terrible que le dice, vas a morir vos, tu casa, tu familia y todo lo que tenés, le dice Abimelech. Mirá si Dios... Y yo me quedaba, ¿no es cierto? Y se llevan a la esposa y Abraham
sentado ahí y mientras se llevaban a su esposa. Yo decía, qué tremendo. Otra de las cosas que me venía también, por eso estos días, ya te digo, él tenía que entender que él es llamado profeta, y Dios te llama a vos como profeta. Por eso tenés que comprometer tu palabra con Dios, comprometer a no decir mentira, comprometerte a entender el llamado que Dios ha dado sobre tu vida, que vos tenés la palabra y que vos podés compartirla, que vos tenés un tesoro especial, que otro tal vez no la tiene, y que a veces va a costar. Dice que Abraham tuvo miedo, dijo, voy a tener miedo, porque si digo la verdad, puede que me maten. Pero él tenía que entender que él era profeta. Entonces en estos días, el jueves, el viernes es reunión de mujeres, pero el jueves, después de este viernes, no te pierdas, vamos a hablar una charla bíblica sobre la homosexualidad, sobre todas esas cosas, ¿no es cierto? Conforme a la Biblia, una pequeña charla, vamos a compartir unos pasajes nada más, casi ni hace falta hablar, porque la Biblia habla sola. Pero tiene que haber palabra de Dios, porque mi fuente es la Biblia. Si lo dice Leo, pero yo no lo escribí, amén, se escribió hace miles de años, y nadie vino y cambió, ¿no es cierto?, la Biblia. Entonces vamos a compartir lo que dice la Biblia. Somos llamados a ser profetas, a predicar la palabra, porque lo peor no es que se apruebe, que mañana se case, porque las cosas van a ir de mal en mal, pero sí que alguien diga, en la Biblia está escrito esto, y tal vez haya alguien que diga, porque si no después nos van a acusar y van a decir, ¿por qué no nos dijeron la verdad ustedes que sabían? ¿Por qué no declararon ustedes lo que tenían la verdad, que estaban diciendo eso? ¿Se entiende? Entonces nosotros como hijos de Dios debemos saber la verdad, porque el diablo va a venir a veces a engañarnos y te va a querer manipular. Entonces, nosotros tenemos que conocer la Biblia. La vez pasada compartí, hermanos que a veces no saben y no necesitan pasajes bíblicos, nadie sabe, los católicos no hablan, el otro no aprueba, el otro... Y nosotros tenemos que ir conforme a la palabra, porque nosotros nos guiamos conforme a la palabra. Así como nos guiamos con también cosas conforme a la palabra, vamos a guiarnos en esto conforme a la palabra. Amén. El jueves a las 8, reunión de oración y de estudio bíblico, una pequeña charla, no estudio bíblico. Y vamos a compartir algunas cosas que tal vez conocés, otras que tal vez no conocés, pero sí afirmándonos en la palabra porque es lo importante. Amén. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque Dios no va a querer venir. Y me venía un chiste a la mente, ¿no es cierto? Y estos días estuve contando el chiste Huguito, y entonces me acordé de un chiste cristiano. Huguito contaba todo un chiste cristiano, que estaba bueno desde el chancho. Si no lo contaba en público, me lo contaba en privado, lo contaba. Después lo continuaba contando en otro lado. Y me acordaba de un chiste, donde dice un pastor estaba predicando a la mitad, y dice que decía que el Señor Jesús fue crucificado, y fue muerto en un madero, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y todo eso, y llega una persona nuevita, y se sienta, ¿no es cierto? Y amén, amén, él quería hacerse que sabía todo de la Biblia, sí, amén, amén, y contestaba desde abajo, ¿no? Sí, fue crucificado, sus latigazos, y él sufrió en la cruz por nosotros, y se para en el medio, ¿no es cierto?, de la palabra, este hombre nuevito, y le dice, y encima lo castigaron, y lo ataron, y venían así cuando Jesús estaba en la cruz, decía él, y venían así los aviones, y le tiraban bombas, y venían los helicópteros, y le tiraban bombas, y venían las pucaradas, y entonces el pastor que estaba le dice, pero escucha, usted está diciendo cualquier cosa, le dice, cállese por favor, le dice, en esa época no había aviones, le dice, y entonces el hombre la mira y dice, pero ¿cómo no sé? Poncio no era piloto, él había leído mal en un pasaje, y él entendió otra cosa, le gustó, yo exactamente, tengo un aplauso, que al final le comparto a ustedes, dice, Leo siempre comparte otros chistes, hago compartir chistes que ya no sé. En vez de Pilato, él entendió Poncio Piloto. Entonces, nosotros, como hijo de Dios, viene el diablo y te va a querer ganar. Pero nosotros tenemos que tener la palabra. ¿Se entiende? Vos sos profeta. Soy llamado a ser profeta. Abraham era profeta. No hace falta ver, predecir el futuro. Vos sos profeta de Dios porque tenés la palabra y la proclamás. Amén. Entonces, la otra cosa que Abraham no entendió era que la bendición de él incluía a Sara. La bendición de él incluía a su mujer. Y la bendición estaba ligada a su esposa. Dice que en ese año Dios le había dado un ultimátum ya a Abraham, y hacía unos días que Dios le había dicho, en este año va Sara a concebir y a dar a luz un hijo. Bueno, el año que viene, para esta fecha, yo siempre le decía, le confirmaba, ¿no es cierto? Pues yo siempre a veces le hablo también a talleres, el año que viene, para esta fecha, le decía a Sara, vas a abrazar un hijo y lo vas a tener en brazos, ¿no es cierto? Dios te va a dar un hijo. Entonces, la confirmación del pacto, yo decía, Abraham no entendió, ¿qué fue lo segundo que no entendió? Lo primero que no entendió es que era profeta, lo segundo que no entendió que su bendición estaba ligada a su esposa, a Sara, y que Sara era la bendición para él. Que él tenía, recién compartía mi hermano también la palabra, donde a veces
la lucha espiritual que a veces hay que emprender o la lucha espiritual que a veces hay que enfrentar, ¿no es cierto? Y muchas veces nosotros no entendemos que Dios nos da bendiciones. Dice que el que haya bien, el que haya esposa haya bien y disfruta de la benevolencia de Jehová. Y vos sabés lo que hizo Abraham, porque dice en Génesis 12:10, ya Abraham en la primera vez que pasa, dice que él iba a un pueblo y dice que Sara era muy hermosa, ¿no es cierto? Los siervos de Dios tenemos esposas hermosas, ¿me dicen amén? Amén, tenemos esposas hermosas. Entonces mi esposa es hermosa y Sara era hermosa, porque dice la Biblia que los príncipes se enamoraban de ella, no era cualquiera, era mi Abraham. Entonces Sara era una mujer hermosa, entonces tenía miedo. Y varias veces Abraham le dice, decí que son mi hermana. Mirá lo que yo me decía, y se la llevaba el rey, decía, ¿es tu hermana? Sí, es tu hermana. ¿Te imaginas yo mi esposa? Sí, es tu hermana. Se va con otro, ¿no es cierto? Y Abraham, yo decía, ¿qué hacía en la casa? Sentado él, tomando mate, mirando las estrellas, y mientras Sara estaba con Abimelech. Si no ocurrió un desastre, fue porque Abraham no intervino. No fue que Abraham dijo, voy allá, o me meto, digo, no, ¿sabes que es mi hermana, es mi esposa? Y no hizo eso, se lo llevó Abimelech, se quedó sentado, no hizo nada. ¿Te imaginas? Y el Dios le dice a Abimelech las 2 veces, en otra parte era con un rey de Faraón, en Génesis 12, en Génesis 20, donde Dios le dice a Abimelech es casada. Y yo decía, ¿dónde está Abraham? ¿Qué está haciendo Abraham? Y cuando viene Abimelech, Abraham dice, che, vos sos casado. Ah, es mi esposa, pero me olvidé, no te conté, disculpame. Y el otro se había llevado como mujer. Y a veces, ¿cuántas veces el diablo viene y nos quiere robar cosas y nosotros nos quedamos sentados? ¿Cómo Abraham pensaba que él iba a tener la bendición? Porque la gran bendición de Abraham era, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra y haré de ti una nación grande y poderosa. Significaba que vas a tener hijos, y iba a tener hijos con tu esposa. Pero Abraham no entendía eso, que la bendición estaba ligada a eso. Cuando vienen cosas de querer llevarte tu bendición, vos tenés que reclamarle a Dios. Tenés que reprender al diablo. Y tenés que aprender una lucha espiritual. No te quedes como Abraham sentado, que él se quedó y dice, se lleva a mi esposa, se lleva a mis hijos, se lleva a mi casa. Y cuando recién hablamos también de lo material. El diablo te va a querer robar lo material, te va a querer robar lo espiritual. Y nosotros decimos, y bueno, que se lo lleve, no hay problema. Y sin embargo, la bendición de Dios incluye también lo material, incluye lo espiritual, ¿no es cierto? Familias a veces que se llevan a su hijo, y bueno, pobrecito, y se lo lleva al diablo, y no entra en una guerra espiritual. Yo reprendo al diablo, y lo corro en el nombre de Jesús. No va a tocar a mi hijo, no va a tocar a mi hija, no va a tocar a mi familia. Que al diablo no se lo vamos a hacer fácil. Vamos a entrar en una guerra espiritual, ¿amén? Entonces, que viene el diablo, vamos a hacer como Abraham, ahora se lo lleva a mi esposa, y que se lo lleve, ya, me quedo acá, sentado. Se lleva mi economía, vivo en la miseria, me saca el diablo de todo. No, en el nombre de Jesús lo reprendo, por lo menos voy a presentar pelea. Y si me matan, pero bueno, por lo menos voy a presentar un poco de pelea. Ya digo, yo me imaginaba a Abraham, ¿qué estaba haciendo? Él estaba durmiendo, tranquilo, se llevó a su esposa. ¿Te imaginas? Se lleva a su esposa y quiere hablarle a un siervo de Dios. Si él tenía esos errores, nosotros también podemos tenerlos, pero tenemos que orar a Dios para aprender y crecer. Amén. Eso fue lo segundo que él no entendió, que la bendición de Dios incluía toda la bendición de Dios. Amén. No le permita a Dios. Recién cuando hablaba mi hermano también, de que de tu bendición va a bendecir a tus hijos, a tus hijas, ¿no es cierto? No veas como el diablo roba tu familia, sino reprendelo. Por tu bendición vas a salvar a otros, en el nombre de Jesús, amén. Por lo menos presentarle batalla. Que no venga una Abimelech y se lo lleve tranquilamente. No, porque tu bendición incluye toda la bendición. Está ligada a toda la bendición, amén. Entonces, y lo tercero, con esto termino, que no entendió bien, le dije a Daniel que paga un poquito de fondita musical, mientras tanto ya vamos a estar hablando, no quiero extenderme mucho. Lo tercero, yo decía, ¿por qué hizo Abraham 2 veces eso? ¿Por qué Abraham las 2 veces dijo, es mi hermana? Porque era linda, ¿no es cierto? Pero lo otro que el Señor me decía a mí era porque Abraham tenía miedo a perder su vida. Tenía miedo a que lo maten, porque eso fue lo que decía. Van a decir, es linda, matemos al marido y que quede soltera. Eso era lo que tenía miedo. Entonces el Señor me decía esta palabra, otra palabra para esta iglesia, el que quiera perder su vida, el que quiera ganar su vida, dice la Biblia, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, este la hallará para vida eterna. Esta iglesia es una iglesia que se jugó por el Señor y que cada día se juega por el Señor. Algunos estamos perdiendo nuestros momentos, a veces los momentos que tendríamos que estar en nuestra casa, en nuestros hogares, calentitos, abrigados a veces, ¿no es cierto? Pero estamos rindiendo nuestra vida al Señor. ¿Amén? Y eso va a rendir en bendición.
Dice que el que quiera ganar su vida, la perderá. Pero que la pierda por el Señor, la ganará. Él tenía que entender que la bendición muchas veces iba a incluir emprender su vida. Yo lo digo con fe en esta iglesia. Hay hermanos que se han esforzado tremendamente. A veces hubo unas veces que ha predicado con más de 40 grados de temperatura, con fiebre. Hermanos que dieron hasta lo último. Mi papá a veces con el auto andaba y no teníamos nada, pero andábamos porque lo sacrificamos para el Señor. Nos jugamos por el Señor. Hermanos que han dado de sus ofrendas, de sus diezmos, que tal vez perdían cosas, y con esto vos te puedes comprar esto, no, pero yo lo pierdo para el Señor, porque vamos a cosechar para vida eterna. Abraham tenía que entender que su bendición muchas veces iba a ser perder su vida, pero no es perderla en Dios. ¿Sabes lo que dice la Biblia? Que perder tu vida en Dios es tenerla escondida en Dios. Pablo decía, mi vida está escondida en Dios. Mirá qué tremendo. Y yo, ¿sabes? Cuando yo veo eso, dice que el diablo no la puede encontrar, y el diablo no la puede tocar. No puede tocar tu vida, porque tu vida está escondida en Dios. Es como yo a veces como esos tíos grandes, o aquellos papás grandes, y cuando el niñito se pone atrás y se para delante del papá, y yo me escondo atrás, ¿no es cierto? Nuestra vida está escondida en Dios. Tenemos que despreciar hasta veces todas las cosas del mundo y rendirnos a Dios. Esto es para aquellos que hemos entregado todo al Señor. Nosotros lo hemos visto acá en esta iglesia. Nosotros somos personas que hemos entregado todo al Señor para ganar algo mayor, ganar las mayores bendiciones de Dios. Amén. Por eso, mi hermano, muchas veces va a incluir ganar la bendición, perder tu vida. Perder tu vida. Tal vez no sé si nos van a matar, pero sí perder cosas, perder comodidades, perder momentos, perder situaciones. A veces es mejor quedarse con el dinero, a veces es mejor quedarse en casa cuando llueve, ¿no es cierto? Por eso tratamos de no sorprendernos, pero aquellos que nos sacrificamos, cosechamos en abundancia. 3 cosas no entendió Abraham. No entendió que era profeta. No entendió que la bendición incluía todo lo que tenía que hacerle guerra al diablo. Y no entendió que muchas veces Dios, la bendición iba a incluir que él iba a tener que sacrificar su vida, sus comodidades, sus cosas. Amén. Entonces, también te invitas a cerrar tus ojos, a agachar tu cabeza, escuchamos esta melodía. Pero yo sé que a muchos les ha costado venir en esta noche aquí, pero escogiste el mejor lugar. Amén. Porque entendemos que hay bendición. Cierra tus ojos ahí donde vos te encontrás. Sí, Señor. En esta noche, Dios, gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por cada cosa que tú nos has brindado, Señor. Gracias, Señor, porque esta es una noche especial. Tú ya sabías quiénes íbamos a estar aquí y de qué manera tú nos ibas a hablar, Señor. Así como tú tratabas con tu siervo Abraham, Señor. Y aunque él a veces te mandaba macanas, ahí tú salías al encuentro, diciendo, no toquen a mi ungido, no toquen a mi siervo. Así tú sales, Señor, a favor nuestro. Mira, el diablo, Señor, nos ha querido robar, nos ha querido engañar, Señor, nos ha querido quitar cosas. Perdónanos, Señor, si a veces hemos sido pasivos. Pero en esta noche yo entiendo, Señor, que el diablo tiene que soltar sus sucias manos. De mi hogar, de mi casa, de mi familia, de cosas que me ha querido tocar.